Shabbat Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vean este video. Si nos hacen el favor de ver este video, espero que sea de bendición para ustedes. Este es comentario a Parashá Re, es la Parashá que corresponde a esta semana. Y pues como introducción a esta Parashá, a este comentario, que está basado en un comentario o en una enseñanza del Rab Alex Israel. Él dice que la parashá de esta semana se centra en la noción de la noción de Hamakom, ¿sí? Hamakom, ¿qué es Hamakom? El lugar. Y nos debemos de preguntar cuál lugar, ¿sí? Bueno, la Torah dice que Hashem seleccionará un sitio, una ubicación singular en la que se podrá ofrecer el servicio divino. Esto es los korbanot, los sacrificios, ¿no? Cuando la Torah quiere referirse al lugar del Mikdash, o sea, del templo, utiliza el término Hamakom Asher Yibhar Hashem, ¿sí? El lugar que Elohim elegirá. Pero ¿por qué un solo lugar? O sea, ¿por qué el Eterno escogería un solo lugar? ¿Por qué no muchos lugares donde se pudiera hacer este servicio al Eterno? Bueno, podemos ver la interesante combinación de definición, ¿sí? y su ausencia de esto, porque por un lado se afirma la noción de que habrá un lugar definitivo, pero no se especifica ningún lugar en particular. Nunca se menciona a Jerusalén por su nombre. Y esta combinación del lugar desconocido junto con la seguridad de que ese lugar será efectivamente elegido crea una combinación ahí un tanto cuanto extraña e inquietante. Estas hebras discordantes son una combinación que aún pues falta mucho por explorar, ¿no? Para llegar a un desenlace, ¿no? Se me fue la palabra, para llegar a un desenlace apropiado, ¿no? Sobre este tema. Y en pocas líneas, la noción del lugar y la transición de un estado de transitoriedad y de impermanencia en una situación en la que hay una ubicación central física, ahí es lo que vamos a discutir en esta plática, en esta plática que les comparto, porque ahí se ve un lugar permanente, un hogar permanente para la Shejinah, que es la presencia divina. Ahora, la santidad temporal y permanente. Había santidad, por decirlo así, había una santidad temporal y una santidad permanente. La idea de que la presencia de Adonai genera una santidad de lugar, ¿sí? Una Kedushat Makom, una santidad de lugar, es algo que se presenta en el Sefer Shemot, ¿sí? En el libro de Éxodo. Ahí se nos da una idea de esta santidad de un lugar, sobre todo cuando vemos o nos enteramos de que Moshe ve una zarza ardiente, se acerca a investigar qué es y escucha una voz que le dice: Moshe, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es, ¿sí? Shemot 3:5. Y la gente, todas las personas, todo el pueblo de Israel que estaba en el monte, a pie del monte Sinaí, le dice a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito, le dice a Moshe: acordona el monte y santifícalo, ¿sí? Y curiosamente, en el caso de Moshe, el suelo sagrado lo invita a un encuentro con el Eterno. Pero en el Sinaí
Esto hablando de la zarza ardiente, ¿no? El lugar lo invita, el suelo sagrado lo invita a un encuentro con el Eterno, pero en el Sinaí, en cambio, a la nación, al pueblo se le prohíbe ascender al monte, ¿sí? Y sin embargo, al final de Matán Torah, al final de la entrega de la Torah, nos dice en el verso 13 del capítulo 19, nos dice, al son del cuerno de carnero, o sea, del shofar, podrán subir al monte. Pero fíjense cuándo dice que podrán subir al monte. Al son del cuerno de carnero, o sea, al son del shofar, cuando suene el shofar. Ahora, la Kedushat Makom es temporal, ¿sí? No es permanente la santidad, porque desaparece en el momento en que la intensidad manifiesta del Eterno se aleja de ahí. En otras palabras, tanto en el caso de la zarza ardiente como en el caso del monte Sinaí, es la presencia de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito, es la que genera una santidad territorial. En una circunstancia, el hombre es invitado a unirse al Eterno, en el caso de Moshe, pero en la otra se le impide avanzar debido a la intensidad de la santidad, en el caso del pueblo de Israel en el monte Sinai. Y sin embargo, en ambos casos, la santidad del lugar, la Kedushat Makom, es impermanente y transitoria. Cuando el Eterno se va, la Kedushat también se va. No hay una Kedushat residual que digamos, oh, pues por esto ya esto es santo, no. O quedó un poquitito de santidad ahí, no, no hay una Kedushat residual, no hay una santidad residual. Y lo mismo sucede o sucedió con el Mishkan. Mientras los israelitas viajaban por el desierto, había muchos lugares en los que se había instalado el Mishkan, ¿sí? Cada que hacían campamentos se instalaba el Mishkan. Y había muchos sitios en los que había un Kodesh Kodashim, un lugar santísimo, o un santo de los santos, como lo traducen. Pero sin embargo, no hay Kedushat Makom residual en ningún lugar determinado del Midbar, del desierto. Cuando el Mishkan fue desmantelado y el campamento desmantelado, la Kedushá desaparecía sin dejar ningún rastro en el lugar, ¿sí? Ahora, se nos dice que va a ser donde el lugar que Dios escoja, ¿sí? El lugar que el Eterno escoja. En Devarim, capítulo 12, versos 8 al 11, nos dice, no haréis como habéis hecho aquí, cada uno como le plazca, porque todavía no habéis entrado en el lugar de descanso y en la tierra que Adonai vuestro Elohim os ha dado. Cuando hayas cruzado el Yarden, cuando hayas establecido en la tierra y te hayas establecido en la tierra, entonces llevaréis todo lo que yo os ordeno al lugar que Adonai vuestro Elohim escoja para establecer allí su nombre. El Sefer Devarim anticipa un lugar escogido en Eretz Israel, que se va a convertir en la ubicación singular y exclusiva de todos los corbanodes. No era de que hacía corbanod aquí o allá o acá, no, era un lugar establecido. Ahora bien, tal vez se trate de un hidush, ¿sí? Un cambio, una innovación, pero después de todo el Sefer Shemot en el capítulo 20, verso 20 y 21, en referencia al altar de sacrificios, dice, en cualquier lugar, Bekol Makom, en cualquier lugar donde yo haga que mi nombre sea mencionado, vendré a ti y te mencionaré y te bendeciré, perdón. El altar de Elohim, su presencia, puede estar en todo lugar, en todo lugar. Y sin embargo, ahora se oye hablar de un lugar singular, de un solo lugar, un Makom que el Eterno elige. ¿Qué tiene de diferente cualitativamente el lugar que Elohim elige, que Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito, se escoge para los servicios? Bueno, vamos a ver Shiloh y Jerusalén. Shiloh y Jerusalén. Hay una Mishnah en el capítulo inicial de la Megilá que dice, la única diferencia entre Shiloh y Jerusalén es que en Shiloh el Koshim Kalim y el Maser Sheni pueden comerse siempre que uno esté a la vista de Shiloh. Sin embargo, en Jerusalén deben comerse dentro de los muros de la ciudad.
La santidad de Silo se libera por completo después de su destrucción, mientras que la santidad de Jerusalén nunca se libera. Y vamos a ver aquí unos antecedentes. Primeramente, ¿qué es Silo? Bueno, Silo es el lugar donde estuvo el Mizcán desde el tiempo de Yehoshua, de Josué, ¿sí? Hasta el tiempo de Samuel. Durante ese periodo de aproximadamente 300 años estuvo en pie el Mizcán con sus muros de piedra, pero por lo demás idéntico al Mizcán del desierto, ¿sí? Ahora la Mishnah trata sobre los Kotzim Kalim, que son los sacrificios que se pueden comer fuera del recinto del templo, y el Maser Sheni, que es el segundo diezmo. Bueno, y esto sigue la misma restricción. Estos alimentos son sagrados y por lo tanto deben consumirse cerca del templo. Pero ¿a qué distancia se deben de consumir? ¿Cuál es esa proximidad de la que se habla? Bueno, la Mishnah nos dice que para Silo lo único que se necesitaba era poder ver el templo y lo podías comer fuera de las murallas de la ciudad. Si tú estabas fuera de las murallas de la ciudad, pero podías ver el templo, ahí podías comer el Kotzim Kalim, ¿sí? Que son los sacrificios que se pueden comer fuera del recinto del templo. Incluso si estabas a una distancia considerable, como les digo, pero con que alcanzaras a ver el templo, ahí podías comerlo, ¿sí? Sin embargo, en Jerusalén tenías que comer dentro de los muros de la ciudad. En otras palabras, es el lugar mismo, es Jerusalén el que define la Kedushá. De ahí el segundo detalle de la Mishnah. Dice, Jerusalén nunca pierde su santidad. En Shiloh, que es un lugar donde estuvo el templo durante más de 300 años, y que es un periodo significativo, ¿no? Son 300 años. Pero una vez que el templo cayó, la santidad desapareció totalmente sin dejar rastro. ¿Cómo? Porque en Silo la santidad depende únicamente de la presencia del Mizcán cuando está ahí o cuando estuvo ahí. Pero una vez que el Mizcán desapareció, la presencia del Eterno desaparece, se retira la Shejinah. Como en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, no queda nada. Por lo tanto, el consumo de alimentos sagrados no depende de la proximidad física, sino más bien de mi conexión experiencial personal, ¿sí? Que esto es a través de mis sentidos visuales. O sea, ¿por qué? Porque puedo alcanzar a ver el Mishkan. Pero en Jerusalén todo cambia. La Kedushá está impregnada en la ciudad misma, en su lecho de roca. La elección eterna de un lugar para la Shejinah le otorga una permanencia, una fijación al templo. La Kedushá es ahora indeleble, es inamovible, está hundida en las colinas y el suelo sobre los que se asienta Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener un lugar permanente? ¿Qué se puede ganar con esa permanencia? Además, podemos preguntarnos, ¿cómo es que decimos que Jerusalén o Jerusalén es elegida para siempre si el templo fue destruido y el pueblo fue exiliado 2 veces? ¿Acaso la Kedushá no es permanente? Bueno, nuestros maestros insistieron en que Jerusalén era la elegida para siempre. ¿Por qué? 1. La presencia permanente de Adonai. ¿Y por qué digo que, bueno, dice Rambam, en Rambam Hill, en el libro Beit Havejirá, ¿sí? Que son las leyes se me fue el nombre, ahorita se los digo, para que si pueden comprar el libro lo compren. Dice Rambam Hill, ¿y por qué digo que en el templo y en Jerusalén la santidad original es eterna? Pero en lo que respecta al resto de Israel, en lo que respecta a la Shemitah y a los Masrot, que son los diezmos, la santidad ha caducado, porque la santidad, dice, del templo y de Jerusalén dependen de la presencia divina, de la Shekinah. Y la Shekinah nunca abandonó al templo y a Jerusalén, ¿sí? En otras palabras, la Kedushá es creada por la presencia del Eterno.
por eso cuando el Eterno abandonó el monte Sinaí y Silo, la Kedushá dejó de existir ahí en ese lugar. Pero el Eterno nunca abandonó su templo, nunca abandonó su ciudad. El Eterno sigue estando allí. El templo de Elohim, incluso en su destrucción, sigue siendo un imán para la presencia del Eterno. ¿Sí? Y es interesante que no todos los Rishonim están de acuerdo con Rambam. El Rabbah no está de acuerdo con Rambam y opina que una vez que el templo es destruido, queda sin Kedushá. Y sin embargo es interesante que incluso el Rabbah sostenga que Jerusalén tiene un estatus especial, ya que ahora que Jerusalén ha elegido un linaje, ningún otro lugar del mundo puede servir como sitio de sacrificios excepto el monte del templo. Y por lo tanto, uno todavía tiene que tener en cuenta, según Rabbah, alguna cualidad residual que le da a Jerusalén su rol y su estatus eterno. ¿Sí? 2. La segunda opción, redescubriendo Jerusalén. El altar del templo está en un lugar preciso y ese lugar nunca deja de ser modificado. Es una tradición muy extendida que el lugar sobre el cual David Hamelech, el rey David, y Shlomo Hamelech, el rey Salomón, construyeron su altar en la era de Arabná, ¿sí? Fue el mismo lugar sobre el cual Abraham construyó el altar sobre el cual ató a Isaac, que es el mismo lugar sobre el cual Noé construyó un altar cuando emergió del arca, y que es el mismo altar sobre el cual Caín y Abel ofrecieron sus corbanot. Y fue ahí donde Adán, Harishon, ofreció un corbán cuando fue creado. Y de ese lugar fue creado, de ese lugar en donde se tomó el barro para crear a Adán, ahí inició todo ese lugar. De ahí se originó ese lugar donde iba a estar sentado el templo de Jerusalén. Los sabios dijeron, el hombre, o sea, Adán, fue creado del lugar de su expiación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios eligió a Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén es eternamente especial? Cuando Elohim eligió a Jerusalén, simplemente estaba revelando el sitio en el que habían tenido lugar los momentos más auspiciosos de la historia religiosa mundial. Jerusalén es el lugar en el que se formó la humanidad. Es el lugar en el que se realizó el primer sacrificio y el primer crimen, el primer asesinato. Es el mismo lugar en el que Elohim renovó su pacto con Noé. Es el mismo lugar en el que Noé se dio cuenta de que a pesar de la destrucción había esperanza para el futuro. Y es el lugar del acto supremo de dedicación de Abraham al Todopoderoso, la Keida, la atadura de Yitzhak. Jerusalén no es especial porque el Eterno la haya elegido. El Eterno eligió a Jerusalén de todos los lugares porque es el lugar más importante del planeta. Aquí es casi como si el lugar tuviera su propio significado independiente. No es simplemente sagrado en virtud de la presencia de Elohim. Esta no es otra cosa que la casa de Elohim. Esta es la puerta del cielo, lo dice Jacob en Bereshit 28, 17. En toda la parashá se habla de este lugar que Elohim escogerá. ¿Por qué es importante tener un lugar para siempre? ¿Es bueno para nosotros? ¿Qué significa exactamente que Elohim pueda quitarnos el lugar si nos portamos mal? Debido a nuestras transgresiones fuimos exiliados de nuestra tierra. Después de no experimentar a Jerusalén como un lugar de corbanos durante casi 2000 años, ¿cuál es la importancia de Jerusalén como ciudad elegida? ¿Es simplemente la noción de una ciudad capital donde todo el pueblo se reúne para las ocasiones de Estado? ¿O existe de hecho una sensación de que cuando nos acercamos a los muros de Jerusalén se siente una sensación de la presencia de Elohim? Venimos a presentarnos ante el Elohim soberano, el Elohim de Israel. Y dice el Salmo 24, dice, ¿quién podrá ascender al monte de Elohim? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Aquellos que tienen las manos limpias, fuerte de corazón, que no han hecho juramento con engaño o jurado en falso, que llevará una bendición de Elohim y justicia de parte de Elohim su libertador.
Esta es la generación que le busca, los que desean tu presencia, Jacob, Selah. Puertas, levantad vuestras cabezas, arriba, puerta del mundo, que entra el Rey de la Gloria. Shabbat Shalom. Y les digo, eso es lo que se piensa de la Kedushá Makom, de la santidad del lugar donde se encuentra actualmente se encuentra el Muro de los Lamentos y el área donde estuvo el templo. Que tengan una excelente semana. Shavuot, bendiciones.